Bueno, pues buenas tardes oficialmente a todos. Soy Velasco, el delegado de Ares de Asturias, y en nombre de la Junta Directiva, pues os doy la bienvenida a esta nueva conferencia que organiza la Junta Directiva de Ares Asturias. En esta ocasión va a ser sobre la UME. Para impartirla tenemos a un asturiano, a un gijonés. Él es Jaime Ruiz Álvarez, es teniente de carrera, primero hizo estudios civiles, hizo ingeniería técnica y luego hizo la ingeniería superior, trabajó una breve temporada de ingeniero civil, hizo el técnico superior de prevención y riesgos laborales y el máster para poder ser profesorar, se hizo soldado de infantería y después ya, pues siendo soldado de infantería, aprobó la entrada a la Academia de Zaragoza, es por tanto oficial de carrera, allí cambió de especialidad y se fue a artillería. Como soldado de infantería estuvo en el Tercio Viejo de Sicilia y como teniente de artillería estuvo en el RALCA 63 de Astorga y ahora está en el batallón de la UME. Y sin más, damos paso al teniente Jaime Ruiz Álvarez. Muchas gracias, mi teniente, por su comparecencia. Sabemos que tenemos 50, 55, 60 minutos de conferencia y luego un espacio bastante grande para las preguntas, que además él ha tenido ya varias experiencias de trabajo con la UME y seguramente tendremos ganas de preguntarle. Gracias a todos por haber venido. Mi teniente, a sus órdenes, le dejamos la voz cantante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Velasco, por la presentación. A la orden de quien corresponda. Y bueno, voy a empezar con un vídeo institucional que en todo tipo de conferencias de este estilo solemos poner. Voy a compartir pantalla y luego ya empiezo la presentación con todos ustedes y trataré de ajustarme más o menos al tiempo. El guión es una introducción, la organización y despliegue que manejamos, las capacidades que tenemos, me extenderé un poco también en la experiencia profesional que he tenido en este año y medio, casi 2 años que llevo en la unidad y finalmente una pequeña pincelada de cómo siendo reservista, cómo pueden activarse en la UME y demás. Y ya pasaré a cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes y la vemos. Entonces voy a compartir el vídeo para empezar. Vamos a ver, compartir y se lo Creada el 7 de octubre de 2005, la Unidad Militar de Emergencias es el primer elemento de intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. Tiene como misión actuar en cualquier lugar del territorio nacional y en operaciones en el exterior para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. La unidad, de carácter conjunto, cuenta con militares procedentes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y cuerpos comunes. Dispone de un cuartel general desde donde se planea, dirige y controla el empleo de los 5 batallones de intervención que la componen. Para su refuerzo y apoyo logístico cuenta con la unidad de cuartel general, el batallón de transmisiones y un regimiento de apoyo, y puede utilizar, cuando sea necesario, personal y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas para la gestión de la catástrofe. Su sistema de mando y control, basado en el Sistema Integrado Militar de Emergencias y la Red Nacional de Emergencias, permite la unificación de todos los medios de comunicación empleados en una emergencia de interés nacional. Para cumplir con sus cometidos, mantiene un programa de preparación especializado que le capacita para actuar en la lucha contra incendios forestales, tormentas invernales severas, inundaciones, mando y control, erupciones volcánicas o seísmos. La UME ha alcanzado un nivel técnico de operatividad de casi el 100% en todas sus capacidades.
No obstante, su dimensionamiento prosigue en un impulso superior para atender momentos extremos para la población en el caso de los accidentes aéreos, ferroviarios, trabajos subacuáticos y aquellos derivados de la contaminación química, bacteriológica, radiológica y nuclear. Avalado por las numerosas situaciones que ha tenido que afrontar en circunstancias geográficas y climatológicas dispares, así como por la diversidad de medios técnicos empleados, la UME se ha convertido en un referente, a nivel nacional e internacional, en la gestión de situaciones de desorden en la naturaleza y en la creación de unidades militares similares. Por ello, ha establecido un plan de formación de unidades militares de emergencias en el marco de una operación de colaboración militar que comprende todos los aspectos necesarios del proceso de creación de una unidad tipo batallón o regimiento especializado. Para mejorar su eficiencia e interoperabilidad, la UME realiza ejercicios de colaboración y coordinación con diferentes organismos y unidades. La experiencia demostrada en sus actuaciones le ha valido para que, en 2011, superara el proceso de certificación de Naciones Unidas que le capacita para formar un equipo de búsqueda y rescate urbano, USAR. De este modo, España refuerza su compromiso con la comunidad internacional y su capacidad de protección exterior para actuar en desastres naturales. La UME se ha convertido en un importante elemento de cohesión nacional que equilibra y complementa las capacidades de las comunidades autónomas y actúa integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil. Diferentes retos que afrontar, diversas capacidades que perfeccionar, hacen que el futuro de la unidad militar de emergencias se defina día a día, atendiendo a las necesidades de la sociedad española a la que intenta servir con eficacia y espíritu de sacrificio. Vale. Bueno, vamos a compartir. Venga. Y ahora la presentación. Vale, bueno, pues buenas tardes de nuevo. Hemos visto un pequeño vídeo institucional que en este tipo de conferencias siempre lo solemos poner, y ahora en esta conferencia lo que voy a es indagar un poco en todo lo que hemos visto en estos pequeños 4 o 5 minutos de vídeo, y algunas cosas las voy a pasar un poco más por alto para ceñirme al tiempo y dejar sobre todo más tiempo para las preguntas, y así todo lo que ustedes deseen preguntarme, pues lo contesto con mucho gusto. Pues pasamos, recalcar que somos una unidad militar, a todo el mundo esta presentación siempre lo recalca, recordar que somos soldados, somos militares y aparte de eso una unidad militar de emergencias. Vídeo institucional, introducción. Bueno, comenzamos un poco por qué aparece la UME. En el 2005 pues se crea para contribuir, como pone ahí, a la espera, que me está tapando esto un segundo, perdón. Vale. Para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades. Es decir, sale porque en aquel momento había una disparidad entre las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que tienen más servicios o más desarrollado el sistema de protección y emergencias, de protección civil de emergencias. ¿Qué pasa si hay un incendio o una emergencia en una zona limítrofe entre dos comunidades? Entonces, digamos que hubo pues, en Burgos en el 2004 una gran nevada y en Guadalajara la desgracia de aquel dichoso incendio, que surgió una demanda social de generar una unidad que hiciera frente desde el punto de vista nacional a este tipo de riesgos, catástrofes y emergencias.
La UME, ¿qué es? Pues aquí la verdad que genera cierta confianza cuando vamos a las intervenciones. La gente sabe y reconoce que somos soldados y lo que vamos es a intentar poner nuestro granito de arena en la emergencia e intentar ayudar a que se solucione el problema. Como veremos más adelante, nosotros tenemos una fuerza muy grande de número. Es decir, nosotros lo mínimo que metemos en la emergencia nada más llegar son 50 personas, luego 100 y ahí a lo que haga falta. Entonces sí que es cierto que en un momento de estrés, en una intervención, en un incendio, en una nevada, de repente contar con nuestro impulso de personal, pues la verdad que los otros medios de emergencias y la sociedad en general nos ayuda y genera confianza a la hora de resolver esta emergencia, este problema. Y nosotros queremos ser una unidad líder en emergencias, es decir, día a día trabajamos para mejorar en nuestra instrucción y preparar y desarrollar los procedimientos para que el día que tengamos que ir a la emergencia, pues hacerlo lo mejor posible. La ley del 2005, una ley orgánica de defensa nacional, pone que las Fuerzas Armadas, no solo la UME, sino las Fuerzas Armadas en general, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en este tipo de riesgos, catástrofes, calamidad o necesidades públicas. Es decir, no solo la UME somos los que participamos dentro de las Fuerzas Armadas en las emergencias, sino que podemos contar también con el resto de Fuerzas Armadas. Y los tipos de operaciones en los que participamos, pues como la ley del 2005, cuando fue creada la UME, es lo que viene de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas. Esta transparencia se la pongo un poco simplemente pincelada para que sepan de quién depende la UME. Hay una dependencia orgánica del Ministerio de Defensa, es decir, el GEJUME, a quien rinde cuentas es a la ministra de Defensa. El GEJUME es el teniente general jefe de la UME, y también al GEMAD, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y después, simplemente que funcionalmente, pues de las subsecretarías de defensa, pues también depende, pero lo que nos interesa y quiero que sepan es que orgánicamente a quien rinde cuentas es al GEMAD y a la ministra de Defensa. La UME lo que pretende dentro del Sistema Nacional de Protección Civil simplemente no es otra cosa que ser otra pieza del puzzle y integrarse junto con el resto de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la respuesta ante una emergencia de carácter nacional. Y aquí un poco lo que les voy a hablar ahora es la organización y despliegue. La estructura, como muchos de ustedes eran militar, pues por eso se la ha puesto, o son militares, vaya. El GEJUME, el teniente general, es el que manda la UME. Luego hay un segundo jefe de la UME, que es un teniente, un general de división. Y luego la EMES es la Escuela Militar de Emergencias, el cuartel general. Y luego ahí lo que pueden ver es que hay 5 batallones de emergencias, que luego les diré dónde están, que son mandados por tenientes coroneles. Luego un regimiento de apoyo, que está en Madrid, en Torrejón de Ardoz, y que tiene 2 subdivisiones, que son 2 grupos de emergencias tecnológicas y de apoyo a emergencias, que lo mandan tenientes coroneles. El Betume, que está ahí a la izquierda, que es el batallón de transmisiones. Y luego en amarillo, pues el Betleme, que son los helicópteros, y el 43 grupo, que son los aviones. Aquí lo que les enseño en esta transparencia es el despliegue operativo que tenemos a día de hoy, para que vean cómo está dividido el territorio nacional en los 5 batallones que les he dicho. La idea es que las bases, esos batallones, están ubicados dentro o muy cercano a una base aérea, es decir, Torrejón de Ardoz, en Zaragoza están también en una base aérea, en Sevilla están en Morón, en Valencia también están, y nosotros aquí en León tenemos la Academia Básica del Aire y el aeropuerto de León, vaya, que está pegado a 10 minutos. La idea es facilitar una proyección aérea tanto al extranjero como dentro del territorio nacional. Al estar cerca de una base aérea, si tuviéramos que desplazarnos a las islas, a Ceuta, bueno, a Ceuta no, que no tiene aeropuerto, pero a Melilla o a las Islas Baleares, pues tendríamos ahí el aeropuerto al lado.
Y como pueden ver un poco, en Madrid pues está el cuartel general, la Escuela Militar de Emergencias que les decía antes, está el batallón de transmisiones y el batallón, el BIEN 1 y el batallón de helicópteros. Luego en Valencia, bueno, y en Canarias, quiero resaltar también que en Canarias hay dos destacamentos para si hay cualquier incendio o cualquier emergencia allí, pues tener una más rápida respuesta. Lo que tratamos es de que a cualquier punto del territorio nacional en menos de unas 4 horas estuviéramos sobre el terreno. Y aquí esta es la misma diapositiva, pero si se fijan, Ávila, Segovia y Soria, y por ejemplo Badajoz, están circunscritas con otro color. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque pertenecen oficialmente al BIEN 5, por ejemplo, Ávila, Segovia y Soria, si nos vemos geográficamente, Zaragoza está más cerca de Soria y Segovia está más cerca de Madrid. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si salta, por ejemplo, un incendio en la granja en Segovia, aunque inicialmente perteneciera por territorio al batallón quinto, pues si las capacidades lo permiten y no hay otras emergencias, pues probablemente iría a Madrid a esa emergencia. Igual que si hay algo en Badajoz o en el sur de Badajoz, pues iría a Sevilla antes que Madrid, porque lo que pretendemos es, una vez que nos activen, llegar lo antes posible a la emergencia. En cuanto a personal, ¿qué les puedo contar del personal? Pues la UME, como he dicho en la segunda transparencia, somos soldados, somos militares. Entonces nos nutrimos de los distintos ejércitos, Entonces ahí en la presentación pueden ver que la relación de personal, o sea, la UME está, el 100% serían 3.579 personas. Y la cobertura aproximadamente la tenemos por encima del 90%, 3.300 personas aproximadamente, de las cuales el 7% son mujeres, y en torno al 90% de esas 3.300 personas lo nutre el ejército de tierra, para un 7% del ejército del aire, un 2% la armada y los cuerpos comunes pues un poco más del 1%. Los medios que tenemos, ahí les pongo más o menos pues, para que vean, tenemos aviones anfibios, los helicópteros que son los con los que hacemos los reconocimientos, los helicópteros pesados que pueden ser para transportar personal o también helibaldes. Luego tenemos muchos ligeros, vehículos polivalentes que les explicaré después lo que es. LCIF, que son los camiones de bomberos forestales, para que lo entiendan, las máquinas, que son muy, muy útiles tanto en incendios forestales como en nevadas, o sea, donde esté una máquina en 5 minutos quita lo de 30 personas paleando. Las quitanieves, igual, son fundamentales para tormentas invernales. Los desplegables, que llama la atención que tengamos tanto, 135, pero si se dan cuenta, las emergencias y los incendios forestales o las grandes nevadas suelen ser en sitios recónditos. Entonces, sitios recónditos no tienen telefonía móvil. Entonces, tenemos que tirar de nuestras transmisiones para el mando y control de la emergencia. Los transportes oruga acorazados, que realmente en el día a día no, se usan poco, pero si recuerdan la activación que hubo cuando se atascó la autopista, la de Madrid-Segovia, pues fueron ideales para desatascar vehículos, porque donde la nieve no permitía el paso, esos TOA, que se llaman transportes oruga acorazados, son todoterreno y vamos, van perfectamente. El oruga de montaña, igual. Los perros de rescate, pues bueno, tenemos de vivos y de muertos, y entonces según la emergencia que se nos llame, pues se llevan perros de vivos o de muertos o de las dos cosas. El módulo de campamento de damnificados, pues para si hay una emergencia poder dar alojamiento, y nosotros, por ejemplo, luego al final de la presentación les diré, cuando fuimos a la operación ambiental de Camalote en Extremadura, pues estábamos alojados en ese campamento, en parte de ese campamento, y la verdad que es muy cómodo y demás. Y luego tenemos vehículos especiales para emergencias biológicas. Hay un proceso de renovación dentro de la UME, que lo que tratamos es de los vehículos viejos del ejército, entre comillas, que no son viejos, pero son más adaptados a las necesidades que cubre el ejército de tierra. El Banta, que pueden ver ahí, es un vehículo de alta movilidad técnica y táctica,
pero realmente para lo que nosotros necesitamos en la emergencia, pues nos viene bien el ligero de la derecha, que ven, que es un Volkswagen Amarok, que es mucho más versátil y es mejor para nuestras capacidades. En la segunda ven 3 camiones, pues, son uno de lucha contra incendios, otro de nevadas y otro de carga. Pues lo que se traslada a la derecha es que con un vehículo polivalente podemos, quitando la carga, pues convertirlo en una cuña que llamamos nosotros para quitar nieve, en un vehículo de lucha contra incendios, es decir, ponerle la mochila de incendios y bombea agua y tiene carga de agua, o de transporte, que es el último contenedor y nos vale como un camión de carga. Y abajo pues lo mismo, lo que hacen 3 camiones distintos, pues con un vehículo polivalente podemos convertir en un vehículo en una cisterna, o un transporte de carga o combustible. Y aquí, bueno, pues otra vez incidimos en lo del polivalente y lo que quiero que vean de las 4, la de abajo, el EMBAL, que es para si hay una inundación, pues recoger los lodos. Entonces pondríamos en la caja, en la parte de atrás de ese camión, el módulo EMBAL y podríamos recoger lodos. Entonces, digamos que lo que estamos tratando dentro de la UME es reducir tantos vehículos y utilizar vehículos más polivalentes. ¿Qué capacidades tenemos? Las capacidades genéricas pues son las que tienen ahí a la izquierda. Mando y control en emergencias, que es las salas que pudieron ver en el vídeo, los centros de operaciones que llamamos nosotros, desde donde se puede dirigir una emergencia de carácter nacional. La lucha contra incendios forestales, que es nuestra lucha estrella, porque son las activaciones o la intervención que más participamos. Inundaciones, grandes nevadas, seísmos, riesgos medioambientales, apoyo a damnificados y emergencias. Pero recalcar que nosotros no trabajamos solos, es decir, que si necesitáramos la ayuda, los demás ejércitos y la Armada nos ayudaría, y lo que sería una pieza clave para nuestra proyección. Y aquí las capacidades genéricas, pues simplemente las voy a pasar rápido. Es para que sepan ustedes, pues lucha contra incendios forestales, pues contamos con mucho personal que detallaré más adelante, con aviones y helicópteros, y están distribuidas en todas las bases que tenemos en el territorio. Contra inundaciones, pues podemos contar con lanchas, tenemos maquinaria pesada para retirada de lodos. El personal iría equipado con neoprenos para meterse en el agua y hacer lo que hiciera falta, y bueno, igual está repartida a lo largo de todo el territorio. Para nevadas, aquí en León también sí que es cierto que participamos mucho en nevadas, porque la montaña leonesa la tenemos aquí al lado y este año mismamente hemos participado en 2 ocasiones, y tradicionalmente todos los años tenemos algo. Y los vehículos, pues los que le pongo ahí, las mini máquinas, las cuñas, los transportes, y bueno, en todos los batallones estamos capacitados para este tipo de emergencia. Intervención en seísmos, pues tenemos una instrucción que se llama DEUSAR, para en caso de que hubiera un terremoto, pues estamos instruidos. Hay unos equipos específicos que veremos más adelante, pero todos tenemos unas capacidades genéricas para saber qué realizar en un principio. El GENMA ha sido el batallón estrella, el grupo estrella en el COVID. O sea, realmente es lo que llamo yo, nunca está, o sea, parece que no trabajan hasta que se les necesita de verdad. Realmente en estos 15 años de existencia de la UME estaban un poco más aletargados, solo instrucción, y llegó una pandemia y ha sido la punta de lanza a nivel de España en la lucha contra el COVID, y son los primeros que se metieron en las residencias a desinfectar, etcétera, etcétera. Y están en Torrejón. No obstante, están capacitados para otro tipo de riesgos tecnológicos y medioambientales. Apoyo a damnificados, lo que les digo, facilitar alojamiento en caso de que hubiera una necesidad, pues para hospedar a los damnificados. Está en Torrejón. Apoyo en emergencias. Como ven, pues tenemos bastante maquinaria para transporte, grúas, etcétera, etcétera, que si hubiera una catástrofe de carácter nacional que liderara el ejército la respuesta, pues pudiéramos
contar con todos estos vehículos para apoyo a la emergencia. Luego, capacidades especiales, las que le digo, USAR, búsqueda y rescate urbano, de hecho participaron en el extranjero, pues hay un equipo, una sección USAR especializada en cada batallón, y en caso de que hubiera pues eso, un derrumbe o un terremoto, pues son los más especializados para entrar a actuar. Rescate especializado en grandes nevadas, son los especialistas en montaña. Aquí en León y en Zaragoza pues está, digamos, la élite. ¿Por qué? Porque en León tenemos la montaña al lado y en Zaragoza tienen la montaña al lado. Y son donde se desarrollan y destruyen estos equipos especializados. Rescate subacuático. Todos los batallones cuentan con un pequeño equipo de buceadores, pero sí que es cierto que la punta de lanza a día de hoy la lleva el batallón de Sevilla. Entonces, donde más especializados están en el tema de buceo a día de hoy es en Sevilla, en Morón. Capacidades especiales. Intervención en espacios confinados, ambiente contaminado. Pues sería el GIEDMA, que he hablado antes, y con la base están en Torrejón. Y luego tenemos otra capacidad especial, que es si hubiera que proyectar un puente, porque el río ha habido una inundación, una crecida, y es necesario construir un puente rápido, pues tenemos la capacidad de construirlo, uno portátil, y la capacidad es específica y está en el primer batallón en Madrid. Luego Despelor Socorro, que son los que se meten en las cuevas, para que lo entiendan, pues los especialistas, igual que en montaña, pues son en León y en Zaragoza. Pero los más especializados sí que son los de León. Perdón. Disponibilidad de los batallones de la UME. Estarán viendo esta transparencia y dirán, ¿qué me presenta este teniente aquí? Bueno, realmente lo que les quiero presentar con esta transparencia es que si hubiera una emergencia, en 15 minutos un elemento de reconocimiento sale de la base y en una hora el pelotón que está permanente, que son unas 20 personas, saldría ya directamente a la emergencia y en 2 horas y media el segundo pelotón. Es decir, en menos de 2 horas y media, 40 personas ya están en camino. Y el resto, en 3 horas, o sea, del minuto 0 a la hora 3, el resto del subgrupo táctico también estaría en base. ¿En qué se traduce esto? En que a nosotros cuando nos activen, en menos de 3 horas está saliendo de base 100 personas a la emergencia. Y en menos de 6 horas, o sea, tenemos un plazo de activación de 6 horas, pero 6 horas saliendo de base, podría el resto del batallón entero. Es decir, en un primer momento siempre salen unas 50 personas a la emergencia, seguido salen el refuerzo si se necesitara, pero lo que quiero que entiendan es que en 3 horas pueden salir 100 personas a la emergencia y el resto del batallón, que un batallón tiene 300 personas de intervención y 150 de apoyo, en 6 horas estaría disponible de ir a la emergencia. Todos las 24 horas, los 365 días del año. Y el procedimiento de activación, para que lo entiendan un poco, cómo surge, se produce una emergencia, fíjense a la izquierda, entonces solicita, el delegado de gobierno solicita al Ministerio del Interior a través de Protección Civil la intervención de la UME, Protección Civil se pone en contacto con el Ministerio de Defensa y se nos activa. Entonces, bueno, normalmente pasa un pequeño periodo de tiempo entre que se nos solicita y se nos activa, pero nosotros tenemos la capacidad de lo que se llama alerta temprana, es decir, que si nosotros sabemos que nos van a activar y que vamos a ir a la emergencia, no esperamos a que nos llegue el papel, sino que nos vamos acercando a la zona. Pero sí que es cierto que cuando tenemos una certeza casi absoluta de que nos van a activar, porque quedaría, para que lo entiendan ustedes, muy feo acercarnos al incendio y de repente, que no nos activan y darnos media vuelta. Entonces, esto lo hacemos cuando ya sabemos que sí o sí nos van a activar. Y un poco para que vean el concepto de la intervención, en una intervención hay distintos niveles. La situación 0 es cuando los medios locales soportan la emergencia. La situación 1 es cuando los
los locales se ven sobrepasados y entonces actúan los regionales. Y la situación 2 es cuando ya están los regionales y solicitan intervención de nacionales, es decir, de las BRIF, por ejemplo. Y la situación 3 es cuando el ejército asumiría, o bueno, el Estado, el interés nacional se ve afectado y entonces es cuando el Estado coge las competencias. Y es el que dirige la operación. A nosotros, ¿cuándo nos activan? Nos activan en la situación 2. También les digo que las emergencias, las comunidades no las sueltan. Es decir, tiene que haber algo demasiado grande para que asumamos el ejército el control de la situación. Si no, siempre se mantiene en la situación 2, entonces nos solicitan, la comunidad solicita el apoyo de medios estatales y entre ellos, uno de los medios estatales es la UME. Entonces nos solicitan a través del medio que hemos dicho, de protección civil, y entonces vamos nosotros. Pero nosotros no asumimos el control de la emergencia. Es decir, yo voy a un incendio y el director de extinción es la autoridad de la emergencia. Si estuviéramos en nivel 3 es cuando coge el ejército, en este caso el teniente general de la UME, el control de la emergencia, y ahí es ya cuando mandaríamos nosotros. Pero normalmente nunca se pasa no se pasa nunca del nivel 2. Y luego, como vimos en el vídeo, más de 579 intervenciones. Bueno, ahí tengo puesta la del año pasado, 541, pero ya vamos por más de 580. Y la intervención estrella, como ven, arriba de todo es los incendios forestales. Se nos ha solicitado la actuación para más de 383 y los siguientes son inundaciones y nevadas. Voy a explicarles un poco la campaña de CIF, que como es nuestra intervención, como digo yo, estrella, pero la voy a pasar un poco por alto para ceñirme al tiempo, porque si no me puedo extender mucho. El despliegue, lo que quiero que sepan es que cada batallón cuenta con 6 secciones, normalmente permanentemente 6 o 5 para los incendios. Eso quiere decir que unas 240 personas, de 240 a 300 intervinientes están siempre permanentemente durante el verano dispuestos para ir a cualquier incendio que se nos solicite. Y en el caso nuestro, del Bien 5, en Pontevedra, tenemos un pelotón, porque generalmente, en nuestro caso en Orense, en el sur o en la zona de Galicia suelen surgir muchos incendios, pues en la base de la Brilat, durante el verano, durante 2 meses aproximadamente, tenemos un pelotón preposicionado y si se fijan en las Islas Canarias, pues en los rodeos pues hay una sección, en Gando hay otra sección, entonces bueno, se preposicionan en esos sitios clave para llegar cuanto antes a la emergencia. Y lo que viene en el recuadro es que tenemos una disponibilidad de unos 1.150 militares directamente para el fuego, que es lo que le digo, todas esas secciones distribuidas, y luego 1.500 militares de apoyo, es decir, si tuviéramos que desplazar mucha gente para damnificados, logística o lo que fuera, pues todo el personal de la UE, como vimos antes, en 6 horas estaría en disposición de ir a una emergencia. Total, unos 2.650 disponibles en todo momento. Aquí simplemente lo que quería que vieran de aquí es que tenemos unas 150 autobombas, 25 nodrizas, 11 aviones y 3 helicópteros, es decir, tenemos muchos medios y es lo que le decía al principio, nosotros cuando hay un incendio de repente nos solicitan porque se ven un poco sobrepasados y de repente llegamos con tanto personal o con tantos medios, pues la verdad que es un alivio para el resto de los medios sobre el terreno, para el director de la extinción porque les ayudamos y para la gente que nos ve y se tranquiliza un poco más porque sabe que llegamos nosotros y metemos lo que haga falta. Lo que nos pidan, metemos. La unidad mínima de empleo, lo que les digo, vamos unas 40 46 personas sobre el terreno y metemos 6 camiones de bomberos para que lo entiendan ustedes y una nodriza que es la que lleva agua más agua que las otras para surtirla y hacer noria, y nosotros garantizamos trabajo de día, de noche y el tiempo de desgaste normalmente nos tienen 3 días en la intervención.
y se trata que no se trabaje en más de 12 horas, pero bueno, trabajamos lo que haga falta y solemos hacer relevos cada 12 horas en 3 secciones y normalmente nos tienen 72 horas en un incendio, y luego vendría otra sección, otro subgrupo táctico a relevarnos, o si no descansaríamos 24 horas y seguiríamos sobre el terreno. Pero vamos, nosotros una cosa está clara, es los valores del ejército los tenemos inculcados, el sacrificio, y lo que haga falta estamos ahí. Y luego, bueno, pues aquí un poco las misiones que tenemos, el recuadro azul de la derecha, pues el ataque directo sobre el fuego, el ataque indirecto, contrafuegos, quemas de ensanche y bueno, abajo las posibilidades de empleo, pues eso, el agua, herramienta manual, que desbrozar o lo que sea, helicópteros, lo que demande el director. Nosotros estamos para ayudar, entonces se les ofrecen nuestras capacidades al director de la extinción y según él nos vaya pidiendo, pues nosotros le vamos trasladando al órgano superior lo que nos dice el director de extinción y si podemos, lo damos. Luego, quería hablarles de la enseñanza a la UME. Nosotros tenemos una escuela militar y voy a ver que... eso, tiene un pequeño vídeo. La escuela militar está en Madrid y el curso básico de emergencia lo hacemos en Toledo. Entonces, como pueden ver, eso son parte de las prácticas que yo he hecho para poder estar dentro de la unidad militar de emergencias. Nos metemos en el río, hacemos lucha contra incendios, un poco de escalada, nociones. Luego en la unidad sí que lo perfeccionamos, rescate urbano, bueno, pues descenso, es decir, un montón de destrezas. Y ustedes, ya les diré después, si hacen el MIRBUME, pues hacen un pequeño curso básico de emergencias, pero más comprimido. Es decir, el nuestro tiene una mayor carga y en estos cursos los que participan son los oficiales y suboficiales por un lado y luego la tropa por el otro. El currículum, digamos que es un poco distinto, pero bueno, en esencia prácticamente hacemos lo mismo, que es prepararnos para poder intervenir en la emergencia, coger las pinceladas y luego ya en la unidad vamos perfeccionando y alcanzando un grado más elevado. Vemos pues rescate urbano, son 7 módulos en total los que se dan, rescate vertical, bueno, al que le toca pasar por la cabilla en el barranco pues lo hace como uno más. El CIS, lo que les comentaba de las comunicaciones, que son muy importantes precisamente en zonas donde caen las comunicaciones y no tenemos mando en control, sino las nevadas igual, pues aprendemos a movernos por vida y montaña. Sanidad, pues el curso básico y de indicarles que se desarrolla en la Academia de Infantería de Toledo. Luego, pues y ahora, ya los últimos 20 minutos, me voy a hablarles un poco de mi experiencia personal en el último año y medio. La lucha contra incendios. Abajo a la derecha, la foto que aparezco en el helicóptero, pues es en instrucción. ¿Y qué pasa con la instrucción? Que luego se convierte en realidad. Esta foto de abajo a la derecha fue en el Teleno haciendo unas quemas controladas y luego en pleno verano estaba en una boda y tuve que marcharme con el coche porque había un incendio en Berín y para allá fuimos. Y entonces, como ven en la de la izquierda, utilizamos el helicóptero para hacer un reconocimiento de la zona quemada y poder distribuir mejor a las unidades que tenía. Yo en mi caso soy teniente, mando una sección de intervención, 40 personas aproximadamente, y entonces son 2 pelotones, teníamos, cada pelotón tiene 3 camiones de bomberos para que lo entiendan ustedes y una nodriza, pues cómo distribuirlas y cómo proporcionarle información al director de extinción para colocar e intentar apagar el incendio.
Sí que es cierto que normalmente lo que nos ocurre es que nos activan de día y llegamos por la noche, y señalar que la noche, bueno, es muy dura. Es muy dura, ¿por qué? Porque lo que se ve por el día no se ve por la noche. Entonces, pónganse ustedes que yo voy a Berín, llego a las 12 o a la 1 y veo un incendio que solo se ven llamas y humo y no conozco el terreno. Entonces, sí que la instrucción que hacemos en el día a día es muy importante, sobre todo instruirnos por la noche para reconocer el terreno, acostumbrarnos a trabajar en la oscuridad y llegar a una intervención y más o menos meternos y saber dónde nos metemos, cómo distribuir al personal y sobre todo que lo más valioso en esta vida son las personas. Se pueden quemar autobombas y se puede quemar pastos, pero lo que no puede pasar bajo ningún concepto es que le pase algo a alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos de noche, cómo distribuir a la gente y demás, porque es un reto, es lo que les quería trasladar. Luego, también este año me tocó el retén de Nochevieja y el día 1 por la noche, bueno, por la tarde pasó la desgracia en San Isidro y un poco más arriba de Felechosa, de la nevada y la luz y bueno, que fallecieron 2 operadores. Pues el día 1 por la tarde-noche se nos activaba, no se nos activaba y luego a primera hora de la mañana del día 2, pues para allí fuimos. Fue un reto, ¿por qué? Porque en esa zona había primero el riesgo de aludes, luego las comunicaciones eran malas, tenía muy mala visibilidad, de la que íbamos subiendo vimos pequeños aludes, entonces teniendo en cuenta, fue una desgracia, pero ya cuando llegamos y teniendo en cuenta el tiempo que había pasado, realmente, y siendo sinceros, estábamos buscando un cadáver y el riesgo de sufrir otra avalancha y de personal, y eso que fuimos, los especialistas de montaña fueron para allá también. O sea, fue mi pelotón que estaba de retén en base y los especialistas de montaña. Y los especialistas del GRAIN de la Guardia Civil y los nuestros decidieron que el riesgo era tan elevado de que pudiera haber una reproducción de la luz que tuvimos que suspender la emergencia. Pero bueno, para que vean que otra experiencia más que tuve. Luego, también este año me tocó las tormentas invernales, pero sí que es cierto que no fui en un primer momento. Nosotros sí que nos intentamos preparar y preposicionar para la emergencia, es decir, teníamos un subgrupo táctico, 100 personas desplegadas entre Segovia y Valladolid, y esos sí que fueron los primeros que intervinieron, los que estaban preposicionados en Segovia, y los de Madrid, pero del 5º Batallón, los que estaban en Segovia, en la Academia de Artillería, y luego a mí me tocó hacerles el relevo a las 72 horas. Fuimos, creo que de lunes o de martes, y ya estuvimos 6 días, porque bueno, sí que es cierto que las condiciones no es lo mismo trabajar, como ven ahí, con sol, que los 3 primeros días que fueron durísimos. Nosotros cuando fuimos a hacer el relevo estaba la catástrofe, es decir, hacía mucho frío, estaba todo nevado, todo montañas de hielo, montañas de nieve, no se ve, pero sí que es cierto que las condiciones meteo eran distintas. Luego, bueno, pues aquí tengo más imágenes de rescatar a gente, a vehículos o limpiar carreteras, así pues lo que nos mandaron. Luego, un hito también, la operación Balmis, pues yo me acuerdo un 15 de marzo que estaba en Asturias tomándome algo en Gijón con mi novia y de repente pues sonó el móvil y a coger el coche, venirme para León y ya el primer día, ese domingo por la tarde, estuvimos patrullando, que fue cuando se decretó el estado de alarma, patrullando, es decir, concienciando a la población para que no saliera a la calle. Y al día siguiente o a los 2 días ya estábamos en Burgos de punta de lanza yendo a desinfectar y a lo que nos solicitaron. Señalar que fue muy gratificante porque, bueno, cuando llegabas a una residencia que había un número elevado de casos positivos de COVID y entrabas, pues la tranquilidad con la que se dejaba tanto al personal de la residencia como a los propios usuarios, es decir, bueno,
moralmente motivaba mucho y la verdad que fue una experiencia, dentro de lo duro que ha sido, muy agradable en el sentido de poder aportar ese granito y ser los pioneros y los primeros que entrábamos ahí a hacer lo que hiciese falta. Luego también comentarles un poco, pues yo nada más llegar a la UME, que llegué en septiembre del 2019, pues al mes y medio tuve que ir a, no sé si saben, en Extremadura hay un problema en el río con una planta que se llama el camalote, que es una especie invasora, y esa especie invasora pues los ríos los ha invadido y, como pueden ver, los asfixiaba, es decir, estaban los ríos prácticamente llenos de esta planta, y encima se estaba aproximando a Portugal con el posible riesgo medioambiental que eso supone y conflicto también. Y entonces fuimos para allí y más o menos esta foto está sacada en el mismo sitio. Aquí en la foto de la izquierda ya habíamos quitado bastante planta, camalote, y a la derecha, después de 5 días, pueden ver cómo dejamos el río. Entonces, cuando ibas luego al pueblo y pasabas por ahí, todos los vecinos, todos los niños, todo el mundo nos apoyaba y te felicitaba porque, bueno, nos recordaban, los niños no recordaban casi prácticamente haber visto el río limpio, y daba gusto que a partir del 4.º día ya veía uno animales dentro del río. La verdad que también fue una experiencia muy, muy gratificante. Y bueno, pues eso, a la derecha cómo estaba el río y a la izquierda cómo lo dejamos. Entonces, bueno, pues eso. Y luego un poco hablarles de la instrucción. Pues como les dije, hay unidades muy especializadas y nosotros genéricamente aprendemos un poco de todo. En instrucción USA pues aprendemos a hacer tabiques, a cortar madera, es decir, si hubiera un derrumbamiento y hubiera que empotrar algo o soportar algo, pues utilizaríamos estos conocimientos que adquirimos en la instrucción cuando toca instruirse de eso, y construiríamos la estructura que hiciera falta. Luego, pues más instrucción de montaña, pues cuando toca invierno, pues para si tuviéramos, como vimos, la operación de San Isidro, ir que ahí, pues vamos a montañas, hacemos rutas por montañas, y también rescate vertical. Si hubiera que trasladar una camilla por un barranco, pues se hace instrucción. En cada pelotón hay al menos 3 o 4 personas muy especializadas, y el resto tenemos nivel intermedio o medio. Cuanto más tiempo se lleva en la UME, pues se va adquiriendo más nivel. Y las especializadas son que hacen un curso superior y bueno, están plenamente capacitados para llevar el control de este tipo de maniobras. Y aquí más tipos de instrucción. La que ven la foto de la izquierda pues es de un posible atrapamiento. Pues como les dije, imagínense que vamos por la noche y por lo que sea nos confundimos y nos metimos por un sitio que no debíamos y nos atrapa el fuego. Pues son maniobras de autoprotección y tenemos unos dispersores de agua para proteger los vehículos. En la foto de arriba también, ahí se vería cómo se protege con esa cortina de agua el posible ataque del incendio. Y luego abajo, en la foto de abajo, lo que pueden ver es también la instrucción en búsqueda y rescate de personas. Es decir, si alguien se pierde por una montaña o lo que sea, pues también nos instruimos en buscar y cómo ir buscando sobre un terreno a una persona desaparecida. Y luego, bueno, pues como conclusiones, ya para ir acabando y ceñirme al tiempo, como habíamos dicho, pues lo que quiero recalcar es que somos, dentro de las Fuerzas Armadas, una unidad de primera intervención que, en caso de necesitar apoyo de los ejércitos en esta emergencia, contaríamos con ellos y canalizaríamos esa ayuda. Como somos militares, estamos acostumbrados al estrés, es decir, que en caso de una emergencia el mando y control está garantizado, y podemos y tenemos capacidad para, como les dije, coordinar una emergencia a nivel nacional. Y lo bueno que tiene la estructura militar en este tipo de situaciones es que estamos acostumbrados a ello, tanto en el ejército de las operaciones militares como el de las emergencias.
¿Que somos resolutivos? Pues sí, en el sentido de que lo que les dije, metemos mucha capacidad de personal y medios a una emergencia y sí que es cierto que cuando llegamos pues lo damos todo hasta que nos dicen que se puede desescalar la emergencia. Y luego tácticas, pues eso, que somos autosuficientes, es decir, nosotros vamos a San Isidro, al rescate en la luz, y me preguntó el director de la emergencia, oye, ¿os preparamos bocatas? ¿Qué hacen? Y digo, no se preocupe, que nosotros somos autosuficientes. Es decir, nosotros nos buscamos, lo que sí pedimos si tuviéramos que dormir suele ser pabellones o campos de fútbol a las autoridades locales, pero lo que es logística, nosotros nos gestionamos la comida, el alojamiento y demás. Y ágil y versátil, pues lo que les digo, en menos de 3 horas podríamos tener a 100 personas saliendo de la base. Primero lo que les dije, recuerden, en 15 minutos el reconocimiento está saliendo, el pelotón que permanentemente está en base, o sea, ahora mismo en las 5 bases hay un pelotón, hay 20 personas en cada una de las bases que en menos de 1 hora ya estarían saliendo. Y luego, pues eso, a lo que determine el jefe del batallón, en 3 horas podría estar saliendo 100 personas por la puerta del acuartelamiento. Y luego, un poco para cómo acceder a la UME como reservista voluntario, yo les remitiría que la información plena las tienen las subdelegaciones de defensa, que son las que tienen el conocimiento y la información, pero sí que les puedo dar unas pequeñas pinceladas de que realmente los reservistas voluntarios dentro de la UME están para puestos críticos que llamamos nosotros de sanitarios, jurídicos, informáticos, técnicos. Es decir, si cumplen alguna de esas capacidades, son ustedes médicos, abogados, informáticos o ingenieros o técnicos en general, pues sí que es probable que cuenten con ellos. Yo tuve una oportunidad de una simulación de un ejercicio conjunto que se supone que es una emergencia de interés nacional y fui a Madrid, al cuartel general, y ahí coincidí con 5 o 6 tenientes o alféreces reservistas que eran ingenieros, arquitectos y demás, y se suponía que había un colapso de estructuras, de infraestructuras y demás, y ellos son los que canalizaban esa emergencia en cuanto a los apoyos que se necesitaran y demás. Es decir, lo que les quiero transmitir es que si ustedes se apuntan de reservistas voluntarios y quieren entrar en la UME, es muy complicado que estén en un puesto de intervención, sino que más bien estarán en un puesto de apoyo a la intervención. Es decir, si son sanitarios o enfermeros, pues sí que podrían ir para ayudar en la intervención, pero claro, no están interviniendo. Y si son informáticos o lo que sea, pues estarían en el centro de operaciones gestionando la emergencia. También les digo que si son eminencias en rescate vertical, pues probablemente contarían con ustedes tanto para la formación como para el rescate, si están activados en dicho momento. Es decir, si ustedes han participado en una misión en el Everest y son en montaña de lo mejor que hay en España, pues por supuesto que se contarían con ustedes en la intervención. Pero bueno, lo que les quería dejar un poco claro era que más o menos son puestos de apoyo. Y en caso de que entren en la UME, hay un curso básico de emergencias comprimido de 2 semanas en Toledo, que vi el plan de instrucción y es el que tengo yo, pero yo para cada destreza, para inundaciones, rescate vertical, lo que sea, tenía unos 3 días y lo comprimen en 1 cada cosa. Entonces, bueno, pues que sepan que existe. No es esencial, porque he preguntado a los compañeros reservistas que están aquí en la UME si lo habían hecho, si algunos lo han hecho y otros no. Entonces, simplemente decirles que salen plazas todos los años para realizarlo. El año pasado creo que salieron 28 plazas, entonces entiendo que siendo reservista se puede solicitar. Y luego en las subdelegaciones de defensa le pueden ampliar todo tipo de información al respecto. Y con esto, más o menos, ya he acabado y ahora he cumplido la hora y estoy abierto a que me digan todo tipo de preguntas que quieran que les resuelva. Muchas gracias, mi teniente. Puntualidad militar, evidentemente. Y ahora yo rogaría a cualquiera que quiera intervenir, por favor, que abra su micrófono. El resto lo seguimos con el cerrado.
le pregunte y el teniente Jaime responderá. Adelante, compañeros. Mira, tengo aquí que pone Miguel Ángel, pone la activación durante la boda, espero que no fuera usted el novio. No, bueno, era invitado y la verdad que había un incendio intencionado, que eso sí que me fastidió, porque era en Berín, en el sur de Galicia. 8 focos, amenazaba a población y entonces yo por la tarde dije, oye, ¿cómo está la cosa? No, está tranquila, está tranquila. Dije yo, bueno, estoy ahí gozándolo y de repente, pues que nos vamos. Y para aquí y nada, en hora y media estaba aquí y en tiempo a las 2, como siempre cuando está uno de Alfa lo tiene todo preparado, pues lo tenía todo en el coche, todo preparado, la mochila y demás. Pues nada, fue llegar, meter las cosas, ver que estaba todo el mundo, comprobar que llevamos todo y en el tiempo establecido, en menos de las 3 horas, saliendo por la puerta hacia Berín. Y quedamos la triple de respuesta. ¿Alguna pregunta que quieran? Yo voy a hacer una pregunta mientras se animan los compañeros, por favor. Hemos hablado mucho en la conferencia de somos militares y en todo lo que se ha expuesto, ¿dónde está la formación castrense? O sea, en el día a día. ¿Se refiere? Sí, más o menos cómo se planifica, cuántas horas se dedican a una formación como la de una unidad. Bueno, hombre, no vamos a hablar del regimiento o de la Brilat, que son de primera línea, sino de cualquier otra unidad de la fuerza. Sí, a ver, bueno, nosotros partiendo de la base que, por ejemplo, si es de tropa, el personal de tropa tiene que pasar 6 años en el ejército para poder optar a nuestras plazas. Con menos de 6 años no. Entonces se presupone ya la formación castrense consolidada y los mandos, por supuesto. En el primer empleo no se puede, es de suboficiales, es decir, salvo si es ingeniero, de la especialidad de ingenieros, es decir, aquí suboficiales es de sargento primero hacia arriba, hay unos pocos sargentos, pero y si son sargentos son en sus últimos años tienen que estar con vacante de sargento primero, es decir, que también llevan 7 años de sargentos, formación castrense consolidada, y nosotros como tenientes y oficiales tenemos que permanecer 2 años mínimo en la fuerza y luego ya podemos optar a estas plazas. Entonces, digamos que se presupone que la formación castrense ya está integrada y caracterizada, pero no obstante no nos olvidamos de ella. Es decir, todos los días tenemos nuestras formaciones, nuestra educación física militar, instrucción. Por ejemplo, nosotros cada semana o cada 2 semanas vamos a la pista de aplicación. En verano está programado siempre disparo, es decir, mantenemos las capacidades militares, pero sí que es cierto que ahora estamos centrados en el ámbito de las emergencias. Es decir, yo como teniente en el ejército siempre llevo una pistola cuando salgo de la base. Yo realmente voy a un incendio, entonces la pistola la lleva la policía militar por si pasa cualquier cosa, pero yo voy a estar cerca del fuego, no necesito un fusil o no necesito una pistola. Entonces nos centramos más en la época, lo que va a ser probable, pues adecuamos la instrucción es decir, ahora viene el verano, pues estamos metidos de lleno en la preparación de quemas controladas, alfas para preparar un poco los incendios, y luego en las pequeñas épocas de letargo que se prevé que no va a haber una intervención de una emergencia, pues es la que aprovechamos más para impulsar las capacidades militares y castrenses. No sé si he respondido a la pregunta. Perfectamente, muchas gracias. A ver, en temas de telecomunicaciones que se solicitan ingenieros, podrían ser radioaficionados, ya que... sí, a ver, lo que tiene que uno... yo no sé exactamente cómo... La pregunta es si los radioaficionados pueden participar en la UME.
A ver, yo lo que les animaría es que normalmente entiendo que se manda un currículum, o sea, bueno, se opta a una plaza dentro de la UME, pero cuando uno opta a una plaza presenta su currículum. Es decir, yo para presentarme aquí, vale, soy teniente de artillería, di a solicitar a la plaza, pero vine aquí y entregué un currículum. Entonces, dentro de ese currículum, pues especifiqué pues eso, que soy ingeniero, tal, y especifiqué una serie de cualidades que convencieron al jefe para escogerme a mí, porque la unidad militar de emergencias es una unidad de libre designación. Es decir, aquí todo el mundo viene voluntario, nadie viene forzoso. Entonces, uno se tiene, y es el jefe de cada batallón el que elige los componentes de su batallón. Y son vacantes de libre designación. Entonces, usted solicitaría entrar en la UME, expone su currículum y en caso de que sus competencias estén relacionadas y su puesto se pueda adecuar a telecomunicaciones, pues por supuesto les utilizarían ahí porque lo que interesa es exprimirles. Igual que me exprimen a mí, pues exprimirles a ustedes y sacar el mayor rendimiento de sus capacidades. Creo que con eso más o menos contesto a la pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Escudero. Quería preguntar si puede comentar algo de las intervenciones en operaciones internacionales, en emergencias fuera de España. Vale, bien, yo le cuento. Aquí el batallón de León participó en el terremoto no me sale el país, joder, perdón. Cada mes yo les puedo contar lo que es el manning. El manning es que cada batallón le corresponde más o menos un mes o 2 meses de disponibilidad. Y ahora mismo, el mes que viene, entra el batallón de León para grandes incendios forestales, para disponibilidad de usar, etc. Y demás. Es decir, que si ocurre una emergencia internacional y se solicita el apoyo de la UME, los primeros en salir el mes que viene sería la unidad de León y ya tiene todo preparado, tiene pues los pasaportes, las vacunas, los equipos, se ha hecho un simulacro de que hay una intervención, entonces todo el mundo viene, carga, cómo se haría el apoyo con la base aérea. Bueno, todo eso, si se produce la emergencia, ya se decidiría si se traslada el personal a Madrid o se proyecta desde León. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que generalmente una emergencia internacional, hasta que se activaría la UME, pasa al menos un día, realmente, porque no es ipso facto. Entonces sí que ahí, si se prevé la posible activación, hay bastante tiempo de maniobra. Pero de todas formas, nuestros tiempos los cumplimos. O sea, si suena el botón de la emergencia, en menos de 3 horas están el mes que viene, todos los componentes de León estarían en base, tendrían sus equipos preparados, que ya los tienen las taquillas y demás preparados, y proyectarían la emergencia. Y sí, se han hecho 2 misiones internacionales, 2 creo, en Latinoamérica, en Haití, que no me salía, y en otra, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, fueron no sé si fue un subgrupo táctico o una sección de los especialistas en USAR y participaron en ella. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, comentar, ya que he mencionado la intervención en Haití, creo que fue la primera misión en la que intervinieron reservistas voluntarios médicos en aquel momento, y la única, y después no, en emergencias no ha habido más casos que yo sepa. Sí, o sea, es que ya le digo, internacionalmente, bueno, pues existe un protocolo, hay una gestión que se hace de la emergencia, pero bueno, al final cada país, a no ser que sea, pues, hablando en plata del tercer mundo, los países subdesarrollados son los que pueden, o hay opciones de que nos llamen. Los países del entorno de Europa y demás se tienen que ver muy sobrepasados. Grecia con los incendios sí que creo que solicitó ayuda, no a España, pero estuvo a punto de solicitarla, pero en lo que es en ambiente desarrollado, países desarrollados, es complicado que se nos llame porque bueno, se presupone que tienen sus propios medios de respuesta, pero sí, de sería más para ese tipo de ambientes. Y por supuesto, lo que les digo, no es una... Médicos y enfermeros en el ejército hacen mucha falta, entonces por supuesto que los reservistas en ese momento estarían activados, estarían dentro del manning
que el manning es, bueno, el personal que se podría proyectar y que está predispuesto, o sea, que está planeado que si hubiera una activación vaya, y por supuesto pues estaría en la lista y lo mandaron para allí. Y lo que sí les digo, pues la UME necesita especialistas, y si ustedes tienen algún tipo de capacidad que desarrolle en algún ámbito de la emergencia, que sean eminencias, pues por supuesto que les van a coger y les van a mandar porque lo necesitamos, porque al final aprenderíamos de ustedes, que son una eminencia. Muchas gracias. Yo fui al Camalote. Mire, aquí Ángel pone respecto a intervenciones, sí que se va a emergencias. Yo fui a Camalote, a Don Benito y a la operación Balmis, Nilbume, sargento paramédico, mecánico. Ven, pues eso, especialista. Ángel era mecánico de máquinas y es un especialista, y en ese tipo de intervenciones se le necesitaba. Lo que le decía, vale, igual me expresé yo mal. Vale. Digo que a intervención me refería a estar con la lanza apagando el fuego. No sé si me explicaba, porque usted me está diciendo de mecánico. Bueno, pues mecánico dentro de la emergencia es apoyo, es decir, se avería la máquina o el mantenimiento de la máquina es lo que nosotros llamamos apoyo. Perdón si me expresé yo mal. O sea, decía un reservista, por supuesto un médico va y se proyecta a la misión en el extranjero, pero se proyecta como apoyo. Bueno, quizás sí que apoyaría a los damnificados de allí, pero no sé si me entienden por dónde iba. Y lo que pretendía decir que no irían a intervenciones, me refería a que no estarían en el primer puesto de la emergencia, estarían en un más de apoyo, lo que nosotros militarmente llamamos apoyos a la emergencia. Pero bueno, no sé si me mal expresé. Pero bueno, ¿cómo restaría? ¿Y en qué? Mi currículum, a ver si puede ser. Como reservista voluntario de hace años, ¿dónde y en qué modo debería dirigir mi currículum para ver si pudiera ser activado en la UME? Yo les digo, lo mejor que pueden hacer es dirigirse a las subdelegaciones de defensa, que son, hay personal especialista destinado en reclutamiento y son los que llevan y les pueden asesorar en todo esto. Creo, yo hablo desde el desconocimiento, pero unas pequeñas pinceladas, creo que salen unas plazas determinadas de activación y entonces ustedes las solicitan y dentro de ellas está la posibilidad de ir a la UME. Entonces, usted cuando solicita a la UME, pues probablemente le pidan un currículum y ver qué llevan ustedes detrás, qué capacidades pueden aportar a la UME para que les seleccionen. Una pregunta, ¿la convocatoria de reservistas ya salió? ¿Se puede enviar a la UME antes y después de las convocatorias? Ya que esta salió en 2000. La convocatoria de este año ya salió y ya se cerró. Porque, bueno, de hecho mi novia es médico y la ha echado, pero no para la UME. O sea, ha echado para que la puedan activar en Castilla y León, Cantabria y Galicia. Entonces, realmente no les puedo ayudar más en este aspecto. Yo les diría que les remito a la UME. Pero sí que ya salió y ya ha finalizado este año. La convocatoria de este año ya está resuelta. Porque salieron, pues yo que sé, hace 2 o 3 semanas la designación del personal seleccionado para hacer la instrucción, que según si es de tropa o es suboficial o oficial, se hace en un sitio o en otro, o cuerpos comunes. En el caso de, por ejemplo, mi novia, mi pareja, la hace en Torrejón de Ardoz el 7 de junio en adelante. Son 12 días y bueno, o una cosa así, o 13. Y vale. ¿Alguna pregunta que les pueda ayudar más? Sí, una pregunta, mi teniente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su presentación, ha sido magnífica. He leído que hay países que han estado en España para copiar la unidad militar de emergencias. ¿Podría ampliar un poco la información, por favor? Vale, sí, mira, yo cuando estuve haciendo el CD coincidí con personal de Guatemala y de ¿qué país? Personal latinoamericano, que es que no me sale el país. Veo la bandera, pero no el país. Personal de otros países sí que viene para ver cómo es el sistema y sí que, por ejemplo, resaltaba el personal de Guatemala.
vino aquí para formarse en emergencias y una cosa que destacó y que él dijo en una conferencia o en un coloquio, dijo, una cosa que me encanta de la UME es que vistáis diferente al ejército. Y nosotros nos quedamos, ¿por qué? Dice, bueno, porque aquí, bueno, en España más o menos o socialmente está bien visto, pero en algunos países latinoamericanos, digamos que el ejército no está tan bien visto por las características intrínsecas de su país. Y entonces a veces iban a la emergencia y pensaban que era el ejército y eran como un poco, era un piloto de helicópteros de emergencias. Y entonces decía, voy a intentar trasladar esta circunstancia que tenemos nosotros, que vestimos de negro y que se nos ve diferentes al resto del ejército, porque en su caso sí que les vale para diferenciarse y que vean que son un elemento de emergencias y demás en su país. O sea, a mí aquí me encantaría ir de verde o de lo que me manden. O sea, ¿sabe lo que le quiero decir? No sé si me expreso, pero bueno, explicarle un poco ese coloquio. Y ellos se vienen aquí para nutrirse de cómo está el sistema, cómo trabajamos nosotros la emergencia, y luego ellos van a su país, cuentan, cogen las presentaciones, cogen todo e intentan implementarlo y luego les harán caso o no. Eso ya depende de su Ministerio del Interior y de Defensa. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien se anima? A mí me encantan las preguntas, es lo mejor de una presentación. Siempre que la sepa más o menos responder. Antes me pillaste con la proyección internacional, no la tenía preparada. Pero bueno, me la apunto para otra vez tenerla preparada. Antonio, estás en mute, no se te oye. Antonio, estás intentando hablar, Antonio, no te oímos. Si estás intentando hablar, no se te escucha. Muchas gracias. Sí, ahora acababa de cerrar para no reverberar. No, que quería hacer una pregunta porque no la he visto en las presentaciones y en España ha ocurrido varias veces, es lo de las catástrofes aéreas. ¿Hay alguna preparación específica o no hay preparación específica? ¿Catástrofe aérea? ¿A qué te refieres? ¿Al accidente que hubo en Barajas? Esa podría ser una de ellas, pero sobre todo cuando quedan en un monte diseminados, el trabajo terrible que puede llegar a ser recoger todos los restos y estas cosas. Vale, bueno, a ver, realmente nosotros estamos capacitados para búsqueda y rescate de personas. Entonces, si se nos solicitara la presencia para ir allí, está claro que en un primer momento vamos para intentar ayudar, búsqueda de supervivientes, lo que hiciera falta. Luego ya lo que es levantamiento de cadáveres, tratamiento de todo eso, nosotros lo localizamos, lo trasladaríamos a la... O sea, nosotros cuando hacemos búsqueda y rescate, simulamos búsqueda y rescate en los ríos, ponemos un maniquí con unos síntomas y tal, y algunas veces es el muerto. Pues cuando toca el muerto, pues hacemos el procedimiento que se llama toda la cadena de mando, se marcaría el sitio, se balizaría, se llama a la autoridad judicial, se traslada todo y las competencias son, si no me equivoco, de la Guardia Civil. Entonces nosotros, si tuviéramos que hacerlo, lo hacemos, pero en principio no es nuestra competencia ese levantamiento. No sé si respondo bien la pregunta o no, porque no sé... Sí, es que mi teniente, como ya lo había comentado, yo fui de Cruz Roja muchos años cuando la Cruz Roja era Cruz Roja y sí que nos tocó hacer muchas veces, pues, saber si va a intervenir policía judicial, si no va a intervenir policía judicial, los protocolos son de una forma, son de otra. Claro. A ver, nosotros lo que sí te digo es que tenemos la consideración de agente de la autoridad en nuestras funciones de la emergencia. Es decir, cuando vamos a una emergencia, pues tenemos carácter de agente de la autoridad, de que podríamos parar el tráfico o hacer lo que fuera. Es decir, pero ya levantar un cadáver no es nuestra competencia. Nuestra competencia es la emergencia de detectarla o atender a una víctima. Pero el levantamiento del cadáver ya entiendo que sería bastante posterior a lo que es la crisis plena de la emergencia, y entonces eso ya son competencias que son para otros organismos. Muy bien, gracias. Nada. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Soy José Antonio Flores, alférez reservista. Mi teniente, lo que ha comentado usted antes del tema de formación,
los reservistas voluntarios podíamos tener cabida ahí, el tema de preparación física y el tema de salvamento y cosas Vale, de estas. pero dice... Es por currículum también, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere? ¿En el día a día o en la Escuela Militar de Emergencias o en un batallón normal? O que si... Es que no sé exactamente... Hombre, antes has comentado que se podía entrar tanto en intervención si son eminencia, como has dicho, el tema de apoyo y Sí, claro, a ver... he querido escuchar formación. Sí. Claro, o sea, hay la Escuela Militar de Emergencias. Entonces, en la Escuela Militar de Emergencias tendrá su desarrollo de currículum, del apartado físico, o bueno, los batallones tienen sus profesores que tienen, profesores, entre comillas, tienen el curso de educación física y son los que planifican el entrenamiento de las unidades. Entonces, si usted, por ejemplo, es licenciado en educación física y puede optar a la UME, pues probablemente si va a una unidad, pues el jefe diga, venga, qué genial, tengo un licenciado en educación física, vamos a ver, preparamos estos ejercicios, cómo desarrollamos y demás, y probablemente usted desarrollaría esa labor. No sé si me entiende por dónde. Y el procedimiento sería el mismo, por currículum, a través de la Asociación de Defensa. Claro, o sea, a ver, hablo sin saber, ¿eh? O sea, yo no soy especializado, claro. intenté preparármelo, pero todo el mundo me remetía a los especialistas, a las subdelegaciones de defensa. Entonces yo les traslado también lo que me han trasladado desde Cuartel General y desde la Escuela Militar de Emergencias. Toda esta información específica se la darían en la subdelegación. Yo, desde mi punto de vista, creo que salen unas plazas y todos los años saldrá alguna para ir destinado a la UME, y cuando usted la solicita, me imagino que tenga que presentar un currículum aparte de, bueno, pues yo soy alférez o sargento primero o sargento reservista o soldado y solicito esta plaza que se ha ofertado en la UME, y como usted, la ofertarán 3 o 4. Y entonces, para diferenciarse entre esos 4 y el jefe de batallón, que es el que elige al personal, seleccione, pues mandará su currículum y dirá, pues yo, aparte de para el puesto que se está ofertando, podría aportar esta característica especial, que soy licenciado en educación física y podría planificar toda la educación física del batallón, de las secciones, del personal especializado en montaña o lo que fuera. Y entonces, entre igualdad de condiciones de que los 3 reservistas cumplen las mismas condiciones para ir a esa plaza, pues probablemente le seleccionarían a usted. ¿Por qué? Porque tiene algo diferenciador con respecto a los demás. Claro, en mi caso, cada vez que he renovado compromisos se me ha preguntado que si estaba dispuesto a ser activado en la UME. Entonces, yo he marcado la casilla, pero nunca he tenido noticias de esas plazas, de esas especialidades que se demandan y esas cosas. Claro, pues yo lo que le recomendaría es que vaya a la subdelegación de defensa cuando pueda, en un momento que vea, y solicite información al respecto, porque, o sea, entiendo que todos los años sale en alguna plaza, no sé, y entonces, bueno, pues el periodo en el que salen o que se puedan solicitar, eso ya desconozco. Y de hecho, si usted tiene una característica muy específica, o sea, por ejemplo, vamos a ver, mi novia es médico, hacen falta médicos. Entonces, mi novia, cuando haga la instrucción, si la hace y la acaba y le gusta y se activa como reservista, pues el año que viene ella puso que le pueden activar en León, en Castilla y León, en tal. Y una de las unidades de Castilla y León es la UME. Pues entonces ella irá se contacta aquí con el teniente coronel médico y le digo, oye, que mi novia, a ver, este es un caso especial, pero que quiere activarse tal, y entonces le dirá, ¿cuándo quieres? Porque hace falta. Yo soy profesor de salvamento acuático y tal. Pues mira, en Sevilla llevan todo lo de agua. O sea, en Sevilla, cuando hacemos el CBE, el curso básico de emergencias, los que nos instruyen en natación, bueno, en rescate en natación, en agua y tal, todos son de Sevilla. Y bueno, el brigada que lo manda,
es socorrista y da Claro. cursos en la calle. Y entonces, ¿por qué le mandan todos los años a dar el CBE 1 mes y medio a Toledo? Porque, digamos, dentro de la UMES es el especialista en socorrismo. Entonces, Claro. si usted va a su delegación, dice, oye, cuando salgan plazas de la UME, quiero activarme. Y cuando, por lo que sea, le seleccionan y dice, oye, oiga, que es que soy muy bueno en rescate, en natación, Sí, soy salvamento. profesor, tengo esta titulación en salvamento. Y entonces dirá el jefe de batallón, coño, tengo esta capacidad, voy a explotar Sí, este reservista. sí. Entonces yo le animo a eso, ¿sabes? A que... Sí, sí. Y mira, otra pregunta. Nosotros como máximo podemos estar activados 4 meses al año. Eso lo sé. ¿Cómo está ahora? Antes eran 6, luego bajaron, pero ahora lo No, han puesto en eso 4 sigue así. igual, porque Sigue hablé igual. con... 4, ¿no? Sí, he hablado con, bueno, con los Sí. reservistas que había aquí. Sí, Aquí sí. viene una sargento primero que es Tania Momaja, que sí que se activa a los 4 meses. Sí. También viene el alférez Esperanza, que también Momaja, se Sí. activa menos, un mes o una cosa así. Y Sí. por lo que tengo entendido y lo que he hablado con ellos, que frecuentemente se activan, como máximo son 4 meses. Entonces tú estás activado 4 meses en tu unidad, por ejemplo, y luego puedes ampliar en la UME o es incompatible. Bueno, ahí ya me pillas. Yo Te voy a contestar yo. Perdóname que te interrumpa. Nada. No, no puede. Está recogido en el Real Decreto. El Real Decreto que nos regula los reservistas dice mínimo un mes, que no es, a veces no es, máximo 4. Este año hubo una convocatoria para la Balmis de cuerpos comunes máximo 5. Pero eso solamente es porque lo diga el Real Decreto de convocatoria o porque estemos en caso de conflicto o catástrofe. Lo demás es lo que dice el Real Decreto. Y además este año y los 2 anteriores estaba prohibido justamente el separar la activación por meses. Entonces, con permiso, Entonces, si tú tienes la activación en tu unidad, pues tendrías que dejar de activarte en tu unidad para que te active la UME, ¿no? Correcto. O sea, sí, o cada 3 años cambiar de unidad o ser llamado por la UME. La UME pedirá permiso a tu unidad para ser activado, se la darán y entonces en vez de ser activado en tu unidad te activarán en la UME, sin problema. Ok. Pues vale. Gracias a ti por preguntar. Mira, tengo una pregunta de... Nada, gracias. Tengo una pregunta de Miguel Ángel que me dice si puedo dar más información sobre el curso de Torrejón. A ver, yo os cuento. La Escuela Militar de Emergencias, la sede está en la base aérea de Torrejón. Y luego el CBE, el curso básico de emergencias, se imparte en la Academia de Ingenieros en Toledo, que nosotros, en mi caso, dura aproximadamente un mes. Y luego lo que pone aquí, que el curso de catástrofes, el curso de gestión y catástrofes que sale en el boletín, ese es para, creo, comandantes y tenientes coroneles. Y digamos que ese no es un CBE, sino va más orientado al mando y control de lo que les decía, de si hay una emergencia de carácter 3, cómo gestionar y cómo integrar todos los medios de emergencia de las distintas comunidades y potenciar ese mando y control que llamamos nosotros de una emergencia de interés nacional. Pero son distintos. O sea, una cosa es el curso básico de emergencias, que es curso básico, es decir, te enseñan un poco de rescate vertical, un poco de lucha contra incendios, un poco de rescate acuático, un poco de tal, de sanidad, y luego es en la unidad donde potencias y según, por ejemplo, ahora estamos potenciando lucha contra incendios. Pues el que hizo el CBE este año pasado, pues ahora se está empapando. El que lleva 10 años, pues ya lo tiene bastante integrado. Luego cuando pase octubre, noviembre, pues ya nos meteremos en nevadas y en nevadas pues empezaremos a hacer marchas de montaña, rescate en nevada, dormir en la montaña, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que si llega diciembre y hay una gran nevada, pues estar preparados para palear la nieve o lo que nos mande el director de la emergencia. Entonces, más o menos, no sé si respondo a la pregunta. Y el curso de gestión y catástrofes, ese es el que hacen los tenientes coroneles y comandantes en Madrid, pero es orientado a mando y control de una emergencia.
¿Alguna pregunta más? Bueno, mi teniente, pues creo que llegó la hora del descanso, son casi las 7:30, ha sido hora y media, muy intensa, muy bien aprovechada. Ha sido usted muy instructivo, muy agradable y muy didáctico porque ya ha visto que hay un montón de gente que se quiere enrolar en la UME. Así Bueno, que algo habrá hecho bien, mi teniente. gracias, gracias. Pues nada, quiero aprovechar para deciros, compañeros, que por cortesía del teniente y con permiso de los mandos, esta conferencia ha sido grabada y se colocará cuando técnicamente sea posible en el canal de YouTube de la Ares para que todo el mundo la pueda ver. Y si alguien quiere las presentaciones, que nos dirija un correo electrónico a Ares Asturias y cuando tengamos el grupo se las enviaremos también por cortesía y con permiso del teniente Jaime, pero solamente a aquellos que verdaderamente las quieran. Y si no hay ninguna pregunta ni ninguna cosa más, pues vamos a dar por cerrada la conferencia sobre la UME hoy, reiterándole al teniente nuestro agradecimiento y que cuando nos sea posible verle por Asturias, con novia o sin novia, pues tenemos unos culines de sidra pendiente. Muchas gracias. Ponen por aquí que si puedes poner el correo electrónico para que lo apunten ellos y contacten contigo. Sí. Vale. El correo de Ares Reservistas Asturias. Ahora mismo no sé si Jorge nos lo puede poner porque yo todavía no me manejo mucho con esto del Zoom, pero ahora mismo os lo pongo. Muy bien. Pues nada, un placer haber contado, que nos hayáis solicitado esta colaboración. Yo encantado de colaborar con ustedes esta y las veces que haga falta. Y bueno, dar a conocer un poco el batallón, la UME. Y gracias a ustedes por su atención y muy amables. Y por sus preguntas. Muchísimas gracias.